Cuando hablamos de arte, en general, uno tiene este momento en el cual tiene que separar el arte del artista, vaya, ¿no? Name it. Every network in the world, and they all turned it down, said it was too weird, too disgusting. Don't ever come back. Pero cuando el arte es oscuro, hay una de dos. O es una forma de lidiar con un trauma emocional que uno tiene adentro, o es una llamada de atención. Todo se sale de control en el 92, un año después de Ren y Stimpy. Nickelodeon lo despide. Le dice: no podemos tolerar más tu comportamiento. Y quién sabe qué está pasando en tu estudio, pero estamos recibiendo muchas quejas de que algo está mal. Hay otra víctima más. Al mismo tiempo que Kricfalusi estaba grumeando a esta chica, estaba haciendo lo mismo con otra. Atraía a un montón de artistas, de personas que querían hacer animación. Y se dice específicamente que sin Ren y Stimpy, la mitad de las series animadas que tenemos ahora o que han existido de los 90s en adelante no hubieran sucedido. Pero recibe las cartas de una chica de 14 años llamada Robin Bird, que ella manda sus dibujos y una foto de ella. Y lo que hace inmediatamente Kricfalusi es viajar de Los Ángeles a Atlanta, ¿A dónde estaba la a chica? donde estaba ella, sorprenderla y al final de cuentas decirle como de: te acabo de regalar una pasantía conmigo para que también trabajes en el estudio, aprendas de arte Ya y demás. sé por dónde va. Exactamente. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy está con nosotros mi amigo Chucho Calderón. Chucho es un creador de contenido que se ha sumergido en temas muy oscuros. Y algo que yo le comentaba a Chucho es que a mí me sorprende muchísimo la narrativa que tiene para contar historias, pero más allá de eso, me sorprende muchísimo el análisis que hace de cada caso que nos cuenta. Chucho, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, en serio. Estoy bastante bien, esto es algo nuevo para mí, entonces créeme que es entretenido y al mismo tiempo estoy emocionado. Perfecto, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Antes de empezar, amigo, por favor, cuéntanos, platícanos un poquito, primero acerca de tus redes sociales para que la gente que no te conoce te empiece a seguir. Claro. Y también, si quieres, puedes compartirnos un poco de tu trabajo, qué haces, qué proyectos tienes. En general, ¿quién es Chucho Calderón y qué está haciendo? Va que va. Bueno, yo me considero como una persona que hace todo y nada a la vez. Primero que nada, me conocen por mi trabajo en YouTube. Llevo más de 10 años en un canal llamado La Zona Cero, que en su momento empezó sobre animación. Actualmente ya me dedico a hablar de cualquier tema interesante relacionado a la cultura pop. Okay. Desde que me llame la atención y el cual me puede hiperfijar por más de una semana. Pero, y al mismo tiempo también tengo un podcast en Podimo que se llama Reality Shock, donde hablo un poquito es un proyecto más personal en el cual hablo de pues las realidades más oscuras detrás de trabajos soñados. Entonces, Okay. Eso es un poco lo que hago. Como te digo, ya llevo una trayectoria bastante amplia en redes sociales, pero pues estas trayectorias ya llevan sus lados tanto buenos como lados malos. Y pues sí, las narrativas y al final de cuentas todo lo que conllevan siempre permiten que explores diferentes lados de las mismas y que permitas utilizar todo lo que conoces para expresarte mejor. Oye, y para las personas que no te conocen tanto, ¿en qué parte de tu vida es que decides narrar estas historias? Yo he escuchado algunas historias que tú has narrado y me parece que tienen un análisis como muy profundo y muy interesante y le das como una arista que nosotros no habíamos visto. Pero ¿en qué momento decides narrar historias que ya no son historias tan, llamémosle felices, sino son historias más bien obscuras, son historias que tienen un trasfondo a veces bastante feo, pero tú las narras de una manera espectacular, pero además, ¿en qué momento dices, voy a hacer esto? Todo empezó en 2022. En 2022 yo tuve un colapso emocional y mental. Me estaba acercando como a los 8 años de crear contenido en YouTube y no me había dado cuenta perfectamente de que dedicarme a redes sociales de 24/7 me había sumergido en una espiral y en una vórtice de
depresión, problemas emocionales, problemas mentales y no me sentía bien, honestamente no me sentía bien. Me levantaba, me veía al espejo y me preguntaba todos los días, ¿por qué no estoy siendo feliz? O sea, estoy teniendo el trabajo que todo el mundo quiere. La gente se acerca y me dice, no, es que se ha de sentir genial tener como el reconocimiento, la aceptación, bla, 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 bla. Pero yo no me sentía bien. Ajá. Tuve un colapso en 2022. Tardé mucho en recuperarme de ese colapso. Hubo terapia, hubo muchas cosas de por medio. O sea, fue un lugar muy oscuro de mi vida, creo que ha sido de mis puntos más bajos. Y recuerdo esta frase que mencionan de que el arte más bello surge de los momentos más oscuros. Uh-huh. Cierto. Entonces, tenía ganas de crear, tenía ganas de sacar algo de lo que sentía dentro. Uh-huh. Pero en mi canal de YouTube no podía, al final de cuentas, porque a mí ya me conocían por un encasillamiento. Uh-huh. Ajá. Tú eres el tipo que habla de animación y solo tienes que hablar de animación. Uh-huh. Tuve la oportunidad con la gente de Podimo de armar este podcast que se llama Reality Shock. Ya va para su segunda temporada. Y lo que sucedió fue que me dijeron, ok, es tema libre. Y yo decidí como indagar en el área más oscura de mi mente y tratar de pues hacer una catarsis relacionada a cómo me estaba sintiendo. Ajá, yo no me siento feliz, pero al mismo tiempo hay como yo un montón de personas que están teniendo esta misma sensación de estoy en este trabajo que todo el mundo quiere tener, pero no me siento feliz. Y conocí a chefs, conocí a cosplayers, conocí a actores de doblaje, conocí a músicos, conocí un montón de personas en estos 10 años que sentían lo mismo que yo. Entonces decidí como acercarme a todas estas personas, platicar un poco con ellas, indagar en más temas que sabía que eran mundialmente conocidos, vaya, y hacer este tipo de pues podcast en el cual hablo de eso, hablo de estos temas, hablo de estas historias, hablo de estos sucesos, hablo de anécdotas anónimas que me han contado que no puedo, con las cuales pues no puedo dar muchos detalles porque evidentemente son anónimas, pero todo para responder a esa pregunta de por qué si nos sentimos mal en un trabajo que nos hace sentir así, seguimos haciéndolo. ¿Por qué lo seguimos haciendo a pesar de que nos hace daño? Y es algo que me pregunto muchas veces yo todos los días. ¿Por qué si YouTube o dedicarme a redes sociales me provocó colapsos emocionales, nerviosos, etcétera? ¿Por qué lo sigo haciendo? Entonces fue un proyecto para sacar esa respuesta. Qué interesante, ¿eh? Y gracias por compartir esa parte tan íntima y considero tan sensible de tu vida, porque no es fácil compartirlo y te agradezco que lo hagas con nosotros. Me parece muy interesante y coincido contigo, Chucho, en esta parte donde en los momentos más oscuros se puede crear arte. Y creo que es lo que tú hiciste, a través de haber vivido esta etapa donde te viste sumergido en esta oscuridad. Creo que quienes conocemos un poquito de tu trabajo, pues vemos cómo surgió esa luz, cómo surgió ese arte que hoy manifiestas a través de la voz. Gracias, muchas gracias. Ahora, quiero entrar en esos temas un poco oscuros. Yo estuve viendo un poco de tu trabajo, vi que subiste por ahí un clip, no es cierto, no fue un clip, fue un video completo en YouTube, precisamente, hablando acerca de parte de este trabajo que has hecho. Pero hay algo que me llamó muchísimo la atención. Empiezas platicando y diciendo, ok, no les puedo contar el primer capítulo que hice de esta serie porque está demasiado fuerte. Sí. Entonces me lo voy a saltar y les voy a contar el capítulo 2, que por cierto también es buenísimo. Muy bueno. Sí. Es muy bueno porque es un análisis acerca de la cultura pop y sus implicaciones. Hablas hasta de satanismo prácticamente dentro del capítulo. Cómo persiguieron a los cosplayers. Y cómo persiguen no solo a los cosplayers, sino también cómo empiezan a satanizar ciertas animaciones. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me llamó la atención? Que dices que es un capítulo que no podías comentar tan abiertamente en la plataforma. Sin embargo, yo te quiero invitar hoy, si tú quieres, a que nos platiques dentro de la medida de lo posible, ¿qué es eso que está en ese capítulo prohibido, que no está en esta plataforma y que hoy no los vas a compartir? Va que va. Va a llegar un poquito de contexto para que lleguemos a eso. Por favor. El primer episodio de ese podcast se llama Caricaturas.
Al final de cuentas fue mi carta de renuncia, podría decirse. O una carta de ya estoy cansado de esto, porque a mí se me conoció por mucho tiempo como ser el tipo de la animación, el tipo que sabía de caricaturas, el tipo que le hablaba a la gente y a la comunidad sobre la animación. Al final de cuentas, por mucho tiempo hice investigaciones relacionadas al detrás de cámaras de varias series, a la historia de la animación como la conocemos de 1910 hasta la actualidad. Entonces, el primer episodio trata un poco de eso, y es específicamente una historia. Para llegar a esa historia, acá el contexto. Las series animadas anteriormente se hacían de 1950 a 1980 bajo un simple objetivo, que era vender juguetes. Muchos acá de la audiencia lo recordarán, teníamos series como He-Man, Transformers, entre otras más, y siempre había una línea de juguetes dedicada a ellos. Era porque pues las industrias jugueteras sacaban una muy buena cantidad de dinero, se acercaban a una casa productora, les decían, quiero que produzcas esto para que yo pueda vender estos juguetes que acabo de desarrollar, y al final de cuentas tenías un equipo de 30, 40, 100 personas en ocasiones trabajando en estas series. Eso lo único que logró fue que en los 70s, 80s y a inicios de los 90s, muy poco a inicios de los 90s, tuvieras a una gran cantidad de artistas, animadores, ilustradores, deprimidos, o sea, en una especie de oscuridad total, porque estaban trabajando 24/7, la gran mayoría de sus días, en hacer algo que realmente no querían hacer. Muchos recordarán con mucho cariño series como Transformers, pero cuando le preguntas a las personas en los 80s que trabajaron detrás de Transformers, estas personas estaban explotadas, mal pagadas y sintiendo que estaban siendo desperdiciados. Okay. Es algo que, pues, un poco triste detrás de esta industria. A inicios de los 90 aparece Nickelodeon y una de las directoras de contenido dice: ok, hay un montón de personas que quieren crear algo propio, que quieren crear una serie cuyo objetivo no sea vender juguetes. Arma un programa de pilotos, lo lanza al aire y le dice a varios creadores que tenía ahí en contacto: es su oportunidad, pitchéenme algo y yo decidiré si apruebo o no apruebo lo que quieren hacer. Muchos artistas se meten a este sistema de pilotos, se seleccionan varios y de esos seleccionados 3 se vuelven series, que son Dog, Rugrats o Aventuras en Pañales y Ren y Stimpy. De esos 3, el que llama más la atención de la gente y de las audiencias termina siendo Ren y Stimpy. ¿Llegaste a ver Ren y Stimpy alguna vez? Sí, claro, creo que todos lo recordamos. Quizás no la serie completa, pero sí es icónica. Es icónica, exactamente. Es muy importante para muchas personas. Y en ocasiones resurgen sus clips y uno se da cuenta de que para los estándares de los 90 era algo que pues no podías ponerle a cualquier niño, pero estaba en Nickelodeon ahí directamente. Totalmente de acuerdo. Tenías escenas escatológicas, humor muy negro, había referencias muy intensas hacia política, religión, en ocasiones. Había un humor muy crudo y muy adulto en Ren y Stimpy. Y eso llamaba la atención porque los niños no lo entendían, pero los adolescentes y los adultos sí. Y también les llamaba la atención eso directamente, porque es como una serie animada puede ser tan agresiva. Si estamos acostumbrados de la era en la cual He-Man te dice que no uses drogas y los ponis te dicen igualmente que hay que creer en la amistad. La persona detrás de ello es John Kricfalusi, un animador canadiense. Y la historia de John Kricfalusi es muy interesante y al mismo tiempo muy perturbadora de narrar. Este hombre ya trabajaba en la industria, había hecho series en los 80s junto con muchas otras personas y siempre estuvo en contra de que la animación sí brillara solamente para vender productos, juguetes y ya. Entonces entra al sistema de pilotos, presenta a Ren y Stimpy de la forma más catastrófica que la puede presentar. Y al momento en el cual la serie sale al aire y llama la atención, el tipo empieza a notar que acaba de como tomar algo mágico y lo encerró en una botella y ahora tiene la fórmula mágica para hacer animación. Ren y Stimpy es un éxito, pero al mismo tiempo los padres de familia, las sociedades conservadoras de ese entonces empiezan a quejar con Nickelodeon y empiezan a hacer campañas para que cancelen la serie.
Nickelodeon trata de controlar a Kricfalusi y a decirle como de, oye, tu serie está muy bien, tiene muchos índices de popularidad, estás haciendo algo muy interesante, pero bájale 2 rayitas, bájale 3 rayitas, ¿no? O sea, no podemos poner tantas cosas. Que hacía Kricfalusi y decía, no, voy a hacer lo que se me dé la gana. Y regresaba mostrándole a Nickelodeon directamente de, mira, acabo de hacer un episodio donde están fumando y demás y se les consumen los órganos por dentro y vomitan sangre. ¿Lo aceptas? Y Nickelodeon le decía, no, no lo voy a aceptar. Ah, entonces me aceptas la pasada, la que no me quisiste agregar. Entonces él tenía este sistema en el cual si le decían que no a una de sus ideas, él entregaba una completamente peor, más surreal, más violenta, más agresiva, y que evidentemente no le iban a aceptar para que le aceptaran la pasada. Era una trampa. Sí, al final claro, de cuentas. sí, Era una se trampa. entiende. Y eso lo hizo llevar este estatus de, en francés se dice enfant terrible, el infante terrible de la animación. Ajá. El rebelde, el chico malo, el que no sigue las reglas, el que solamente está ahí para tener éxito y le puedes hacer caso, pero si no le haces caso te va a hacer la vida de cuadritos. Y él le hacía la vida de cuadritos a los ejecutivos de Nickelodeon. Llegaba tarde, entregaba las cosas a destiempo, era rebelde, era grosero con los ejecutivos, pero no le podían hacer nada porque al final de cuentas su show estaba siendo una sensación en todo el país, ¿no? Ren y Stimpy era un fenómeno mediático, algo nunca visto antes. Atraía a un montón de artistas, de personas que querían hacer animación. Y se dice específicamente que sin Ren y Stimpy, la mitad de las series animadas que tenemos ahora o que han existido de los 90 en adelante no hubieran sucedido. Y estamos hablando de series como Bob Esponja, Ricky Morty, Hora de Aventura, y si nos vamos más atrás, Las Chicas Superpoderosas, Billy Mandy, muchas cosas de los 90s, 2000s y todavía en la actualidad. Ajá. Están específicamente inspiradas en Ren y Stimpy. Como te dije, estábamos saliendo a finales de los 80, estaba esta época en la cual había mucha gente reprimida, artistas reprimidos. Y apenas si les dieron la oportunidad de hacer algo, lo primero que querían era desafiar al sistema y mostrar que podían hacer más cosas. Mientras más obscenas, ridículas, es mejor. Evidentemente, es muy fácil perder el piso cuando estás recibiendo toda esta atención. Y Kricfalusi la perdió rapidísimo. No solamente por una actitud egocéntrica y por una actitud completamente nefasta con sus trabajadores, con sus empleadores y con absolutamente todos alrededor, sino que también él empezó a tomar actitudes mesiánicas. Okay. En el estudio en el cual era suyo, que había fundado, donde se desarrollaba Ren y Stimpy, Spumco se llamaba, él llegaba a trabajar ebrio y empezaba a mencionar que la gente y la industria le debía mucho a él porque él era una especie de mesías que venía a formar la mente de los jóvenes animadores. Y había una broma interna en el estudio que le decían Koresh Falusi, inspirados en este líder de culto, David Koresh de Texas, de los 60, 70. Ajá. No solamente llegaba ebrio, también le permitió como a los animadores decirles, aquí hay un espacio en el cual puedes hacer absolutamente todo lo que quieras. ¿Quieres venir intoxicado? ¿Quieres venir? ¿Quieres vender y comprar cosas ilícitas aquí? Lo puedes hacer. Siempre y cuando entiendas perfectamente que no hay reglas y que todo tiene que pasar por mis ojos. Entonces entrabas a las oficinas de Spumco, de su estudio, y veías a un montón de personas jóvenes en éxtasis total. Trabajando al mismo tiempo, pero consumiendo drogas, mota, todo, propasándose con otras personas, haciéndose bromas pesadas. Era como la rebelión de los 90s en su máxima expresión. Y Kricfalusi, pues a él le valía. O sea, él realmente tenía como esta onda de ustedes háganlo. Pero si alguien le llevaba la contraria, explotaba directamente. Digamos que él era como una bomba de tiempo esperando explotar. Y por cualquier cosa mínima, explotaba de golpe. Le gritaba a sus trabajadores. Le gritaba directamente como a las personas que estaban pidiéndole como apoyo o ayuda. Inspirado igualmente por hacía sermones inspirados y al mismo tiempo alimentados por alcohol y una mezcla de ¿cómo se llaman estas píldoras? Las analgésicos. Y al mismo tiempo se dice que llegó inclusive a golpear
o a empujar a varios de sus trabajadores y enojado con ellos. Ujú. Porque la gente le tenía respeto, pero también miedo. Ujú. Estamos hablando de una persona inestable, hablando de una persona que sí había como desarrollado un sistema que iba a cambiar y revolucionar la industria para siempre, pero al mismo tiempo estaba en un lugar muy, muy, muy oscuro que solamente iba a caer en más y en algo peor cada vez. Ujú. A ver, dime si me equivoco. Esa época en la que este hombre estaba en Nickelodeon, ¿estaba conviviendo en la misma línea con Dan Schneider? No, Dan Schneider llega mucho tiempo después. Ah, ok, ok. Schneider llega mucho tiempo después. Schneider llega como por el 96, si mal no recuerdo. Y él a principios de los 90. Y él es 91. Ren y Stimpy nace en el 91. 5 años. Ujú, 5 años de diferencia. Ok. Entonces, te lo dije anteriormente, todo lo que dicen que es Dan Schneider lo es John Kricfalusi. De Dan Schneider lo que tenemos son indirectas. Ujú. Las declaraciones de Jennifer McCordy en su libro, tenemos igualmente como testimonios de cosas que no estaban bien en el set y muchas acusaciones, pero ninguna tan directa. Ujú. Ujú. ¿Y con él sí? Con Kricfalusi sí, tenemos cosas directas. Ok. Y todo se sale de control en el 92, un año después de Randy Stimpy. Nickelodeon lo despide. Le dice, no podemos tolerar más tu comportamiento. Entregas mal, entregas a destiempo, siempre estás amenazando con demandar a la empresa y quién sabe qué está pasando en tu estudio, pero estamos recibiendo muchas quejas de que algo está mal. Ujú. Claro, el ambiente que El tenía. ambiente que tiene. Kricfalusi, pues, al final de cuentas, le deja a otras personas que hagan Ren y Stimpy, pero él se empieza a refugiar en el alcoholismo. Se empieza a refugiar en pastillas, analgésicos, medicinas. Ujú. Y entra en espirales completamente desquiciadas. Entonces uno creería que su historia termina en esta persona que simple y sencillamente al perder lo que había construido se volvió loca y ahora está recluido como en una especie de cueva viendo a todos con desdén. Pero no. Apenas en 2016 reveló todo el caos que realizó. Ujú. Resulta que en el pico más alto de su trayectoria, estamos hablando de un poquito antes de que el internet se masificara, Nickelodeon le permitía a muchas personas que mandaran correos, correos Ajá. escritos. Ujú, ujú. Mandaran correos escritos hacia los creadores de estas series, ya sea para que mandaran dibujos o algo similar. Como Ren y Stimpy era la serie animada más popular en ese entonces, las cartas llegaban directamente a las oficinas de Spumco, con Kricfalusi. Tengo una duda. Cuando él sale, bueno, más bien cuando Ujú. lo corren, ¿la serie se queda como propiedad de Nickelodeon o Se queda como propiedad de Nickelodeon. a pesar de que él era el autor intelectual de todo eso? Exactamente. Es Oh. cosa básica en animación. Si una serie te la prueban, es de ellos, ya no es tuya. Ok, Entonces, pero estamos hablando de ese año en específico, antes de que Ujú. lo despidan. ok, ok. Llegan las cartas de muchos fans menores de edad. Y resulta que pues, Kricfalusi lee estas cartas, algunos les manda como tips, algunos responde, algunos no. Pero recibe las cartas de una chica de 14 años llamada Robin Bird. Que ella manda sus dibujos y una foto de ella. Y lo que hace inmediatamente Kricfalusi es viajar de Los Ángeles a Atlanta, ¿A dónde estaba la a chica? donde estaba ella, sorprenderla y al final de cuentas decirle como de, te acabo de regalar una pasantía conmigo para que también trabajes en el estudio, aprendas de arte Ya y sé demás. por dónde va. Exactamente. Ok, Ujú. ok, ok. Los padres de la chica aceptan porque creen como, esto es muy raro, pero al final de cuentas es como de, ay, oye, esto es como, Es mi él. hija tiene mucho talento y este tipo como que se ve como que es una buena persona, ¿no? Ajá. Este hombre tiene mucho talento, llegó con un montón de regalos de arte relacionados y nos está diciendo que ve como el potencial que tiene nuestra hija, entonces creo que podemos permitirle eso. La chica cumple 15 años, se va con Kricfalusi a Burbank, Ujú. a California. Y pues regresa 2 semanas después con esta idea de, no, es que esto cambió mi vida, creo que quiero dedicarme a esto.
y al cumplir 16 se va por sus propios méritos con Kricfalusi. Ok. ¿Qué sucedió esas semanas en las cuales ella no estuvo? Ella estuvo en California con él. Pues podemos decir perfectamente que fue una técnica de manipulación que conocemos ahora como grooming. Es lo que él hizo con ella. Exactamente. ¿Nos explicas, porfa, para quien no sepa qué es el grooming? ¿Qué es el grooming? Es este acto en el cual una persona mayor de edad seduce o trata de seducir a una persona menor de edad Ujú. para tener un tipo de resultado sexual con esa persona. Ok. Ujú. Lo hemos visto en múltiples casos recientemente, ¿sí? Demasiado. ¿Crees que, solo lo voy a poner como referencia para ver si lo estamos entendiendo bien, Ujú. es casi como el caso de Andrade? Ándale, Sergio ¿Sí? Andrade. Es grooming, ¿no? Es grooming al final de Eran cuentas. menores de edad, de alguna manera las seducía. Ujú. Se les promete algún tipo se de... les prometía éxito, fama, discos, etcétera. Ujú. Y al final, pues no era tanto así. Exactamente. Ok. O sea, el objetivo siempre de la persona que grumea es aprovecharse de la víctima. Ese siempre es el objetivo. Ya sea tener algún tipo de avance sexual o algo mucho más allá. Ok. Ujú. Entonces, el testimonio de la víctima menciona que pues apenas si llegó el primer momento en el cual estuvo sola con John Kricfalusi en su departamento, hubo un tipo de avance sexual. Ujú. Ok. Pero ella no lo veía como algo malo. ¿Por qué? Porque era como de, este hombre es demasiado bueno conmigo, ve mi potencial, creo que igual y puede pasar algo bueno. Ujú. Kricfalusi convenció a esta chica de que el mundo iba a estar en su contra, de que ella como él eran un par de personas, genios locos y demás, y la convenció cuando ella cumplió 16 años de tener una relación con él, un hombre de 41 años. Ujú. Y ella inmediatamente creyó como esa onda de, sí, o sea, el mundo no va a entender quiénes somos y demás. Ella misma lo ha dicho en entrevistas y en las declaraciones públicas que dijo. ¿Nos Ajá. repites el nombre de la chica? Es Robin Bird. Ok. Robin Bird. Ajá. Al momento de cumplir 16, ella se va a vivir con Kricfalusi, se empieza a referir a él como su pareja, ujú, y él la empieza a llevar directamente a las oficinas donde te estoy diciendo que hay un montón de personas tanto intoxicadas, violentas, viviendo una especie de rebeldía total. Para entender la línea temporal, todo Ujú. esto sucedió antes de que lo despidieran. Antes de que lo despidieran, estamos hablando de Ok. 1991. Perfecto. Ujú. Perfecto. Ajá. Y varias personas que trabajaron con Kricfalusi, que ya tenían experiencia, mencionan que notaban que algo estaba muy mal en el estudio, ¿no? Ujú. Que era muy extraño que de pronto este hombre de 40 años trajera a una chica de 16 a un lugar donde abiertamente la gente está consumiendo voz y está bajo varias sustancias ilícitas en la sangre, o sea, están actuando de esa forma, y él dijera, no, es una sobrina, es la hija de algún familiar mío, ¿no? Viene aquí para aprender, pero que también le permitiera como consumir alcohol o consumir estas sustancias. Ujú. Ujú. Y de pronto Kricfalusi abiertamente quiso saber qué tan lejos, o quiso testear y poner a prueba qué tan lejos podía llegar con lo que estaba haciendo. Ujú. Está el testimonio de Tony Mora, uno de sus supervisores de animación, que menciona que él estaba tranquilamente haciendo su trabajo. Kricfalusi lo llama para que tengan como una junta de producción, y lo primero que encuentra es una pila de dibujos que está haciendo Kricfalusi de la chica. Ok. Ajá. Y lo primero que dice Kricfalusi es, ¿qué te parece? O sea, como con una sonrisa completamente perturbadora, diciéndole como de, ¿qué opinas? No es una junta de trabajo, no es una junta de nada, es nada más, quiero saber tu opinión de esto. Y el hombre, que estamos hablando de un veinteañero que tenía su primer empleo, no supo cómo reaccionar y solamente se fue y se quedó como de, ok, no quiero saber más de esto, vamos a ignorar que lo vi. Ok. Se dice también que Kricfalusi trataba de como que burlarse al mismo tiempo de esta chica a sus espaldas, que dibujó en varios momentos escenas de bestialismo de ella con un animal, y mientras ella estaba como paseando, él ponía como el dibujo atrás de ella y lo mostraba, ajá, para ver quién reaccionaba. Y muchos de sus extrabajadores mencionan que había un comportamiento muy inmoral, pero por el mismo miedo que tenían de que una persona que podía
violentar físicamente a sus trabajadores, estaba esa especie de miedo de nadie le puede decir nada. No podemos decirle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay un miedo. Ya no estamos hablando del respeto que se le tenía por ser él. Estamos hablando de un miedo directo. Y también al mismo tiempo mencionan que después de pues cerrar como algunos episodios de producción y demás, Kricfalusia organizaba fiestas en su... Era un Dan Schneider en potencia. Exactamente. Pero llevando más allá de las situaciones, ¿no? O sea, generando ya situaciones. Él ya estaba generando situaciones. Él organizaba fiestas. Y en una de las fiestas, o sea, uno de sus ex trabajadores recuerda que está Schneider, que está Kricfalusi al lado de la chica, completamente alcoholizada. Y Kricfalusi sacó un montón de Polaroids donde él tenía actos sexuales con esa chica y se las empezó a mostrar a todos como de miren. Actos íntimos. Actos íntimos, exactamente. Pero al final de cuentas nadie pudo decirle nada. Porque estamos hablando, repito, de una persona violenta, de una persona agresiva y de una persona que por un año, aunque suene muy, muy ridículo, por un año logró someter tanto mentalmente como laboralmente a sus trabajadores. Sí, o sea, tenía poder. Tenía poder. Estamos hablando de que tenía actitudes mesiánicas. De que llegaba a trabajar y decía, por mí ustedes tienen lo que tienen. O sea, sin mí ustedes no son nada. Un culto. Es una actitud cultista. Entonces, Bert deja a Kricfalusi cuando ella cumple la mayoría de edad. Se da cuenta de que... O sea, estuvo 4 años con él. Estuvo 4 años con él. Ella lo deja a él. ¿Por qué? Porque estamos hablando igualmente de que ella estaba notando que Kricfalusi no solamente tenía estas actitudes no era un personaje el tener estas actitudes en el estudio. Como ella vivía con él, ella tenía que entonces encontrar también o lidiar con las actitudes violentas de él en privado. Ella lo deja. Y estamos ahora sí en este punto en el cual post 1992 Kricfalusi está solo, no tiene su IP, lo acaba de despedir Nickelodeon, se vuelve adicto a las metafetamina y de pronto dice, cierto, ¿qué puedo hacer? Voy a escribirle a otra menor de edad con la cual tenía contacto. Justo te iba a preguntar eso, si esta niña había sido la única o había más víctimas. Hay otra víctima más. Al mismo tiempo que Kricfalusi estaba grumeando a esta chica, estaba haciendo lo mismo con otra. Y aprovechó inmediatamente que ya no tenía la primera para acercarse y hacer el mismo modus operandi con la segunda. Si bien Kricfalusi ya no podía trabajar en Ren y Stimpy, podía trabajar en cortometrajes, en otros proyectos y demás, porque el estudio al final de cuentas era suyo. Entonces hizo el mismo modus operandi con la segunda chica, la trajo al estudio, le fue a enseñar cosas y llegó a suceder, o sea, el descaro de este hombre es tan grande que se menciona que en un punto, que estamos hablando entre 1994 y 1996, las dos chicas estuvieron trabajando en el estudio. Juntas, sin saber principalmente como la existencia de la otra porque las tenía separadas. Entonces, pues sí, su caso fue escalando cada vez más y más y más, a un punto en el que ya tocó un fondo muy grande, cuando una de sus víctimas encontró que en su computadora tenía gigas y gigas de material de infantil. Ella lo reporta con la policía. Evidentemente la policía llega, investiga y demás. Se trata de armar un proceso legal con Kricfalusi, pero no llega a nada. No hay consecuencias para él, porque después de que se hizo una investigación, se reveló, al final de cuentas, por medio de su equipo legal, que él fue motivado, y leo, por un en ese entonces no diagnosticado desorden bipolar y por un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. A ver, ¿no hay consecuencias porque es diagnosticado con algún trastorno mental? Correctamente.
Sin embargo, había pruebas de todo lo que estaba haciendo. Me estabas hablando de gigas o de teras que tenía guardados en su computadora, las cuales contenían material prohibido. Exactamente. Había testimonios de personas que estaban denunciando ese tipo de abuso, específicamente estas 2 chicas, y aún así no hubo una consecuencia legal en contra de él. No hubo ninguna consecuencia legal contra él. Lo mismo que con Dan Schneider. Te digo, repito que la cosa con Dan Schneider es esa. Tenemos acusaciones indirectas contra Dan. Ajá. Y ahí uno puede decir, de acuerdo, ok, por eso no hay un proceso legal. Como que no se conoce, hasta donde yo sé, no se conoce de una persona que haya iniciado un proceso. Una denuncia. Una denuncia directamente contra Dan Schneider. Contra John Kricfalusi, sí. Y al final de cuentas, su coartada fue: padezco de múltiples enfermedades mentales. Un pobre control de impulsos. Adicción y esto mismo, un desorden bipolar y al mismo tiempo problemas de alcoholismo y consumo de sustancias. Pero es que eso no debería ser un atenuante para que no la justicia pudiera actuar en su contra. Fíjate que en muchas líneas, en otros casos que hemos tocado aquí en Criminalmente, casi todos los que cometen este tipo de actos y de otros que son mucho más brutales, donde ya le arrancan la vida a una persona de maneras horribles, tratan de irse por esa línea buscando un atenuante a la sentencia cuando ya están presos prácticamente, diciendo no estoy bien de mis facultades mentales, o la defensa alega ante la fiscalía precisamente ese tipo de cosas para que sean considerados de otra manera en un marco legal, y en vez de ir a dar a una prisión, pues buscar la opción de que mejor me lleven a un sanatorio mental, o que un hospital tenga psiquiátrico, un hospital psiquiátrico donde tenga un tratamiento, esté en una camita a gusto, recluido, pero sin consecuencias legales por los actos que hace. A mí me parece que sí las debería de haber, porque no es que no distinga entre el bien y el mal, simplemente se escuda en esa parte de estoy mal mentalmente y no sabía que estaba haciendo un daño. El equipo de legal de Kricfalusi no ha revelado mucha más información de todo esto. Pero evidentemente, yo también tengo déficit de atención e hiperactividad. Yo tengo eso, lo tengo diagnosticado. Tener específicamente ese tipo de trastorno no es una excusa para hacer lo que hizo Kricfalusi. Claro. Evidentemente, no es una excusa. Es como también si dijéramos que soy disléxico y por eso he querido atentar contra la vida de una persona, ¿no? No, claro, no. Y esto es un poco mi perspectiva, pero tener una neurodivergencia no te exenta de tus actos. De tus actos, exactamente. No es un escudo que te haga decir, yo puedo hacer esto y así soy. Y es algo que, pues, al menos dentro de muchas industrias creativas, lo vemos todos los días. Así es. Sí, es esto. Personas que padecen de una neurodivergencia y esa propia neurodivergencia la usan como un escudo. No me puedes afectar, no me puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque lo padezco y no lo controlo. Pero que lo padezcas no te hace una persona inconsciente. Claro. Sí, eres consciente de tus actos. Eres consciente de tus actos. No te hace una persona que pueda ignorar al final de cuentas. No es como que se te active un botoncito aquí que te diga, ahora ya se me activó el ADHD, entonces ya puedo hacer así y ya lo puedo desactivar a gusto. No se puede, no funciona así. ¿Qué pasa entonces con él? Muy bien, Kricfalusi en estos momentos, en pleno 2025, está retirado de la industria, pero se retiró en 2024. ¿No? El año pasado. El año pasado. Estuvo trabajando en proyectos independientes por muchos años sin ningún tipo de, pues digamos, consecuencia legal para él. Inclusive todavía en 2016, 2018 lo llegaron a contratar en varias series como en Los Simpson para hacer algunos cuantos gags del show, del sillón y demás. Siguió haciendo cosas. Y lo que lo orilló directamente al retiro fue que armó un Kickstarter para un cortometraje, allá por 2014, si mal no recuerdo. Recaudó todo el dinero de ese Kickstarter y se lo gastó en sus vicios. Se lo gastó en sus vicios y nunca entregó el cortometraje. Hubo más escarnio con él por
es estafa en Kickstarter que por todo lo que hizo en el pasado. Mucho más escarnio. Fíjate que la historia de Dan Schneider, cuando la investigué y cuando hicimos el capítulo, me sorprendió y me pareció por demás aberrante. Pero la historia de esta persona va más allá de todo eso. O sea, bien decías, o sea, va más allá de... No digo que sea menor lo que hizo Schneider, pero este hombre llegó al acto, llegó a las acciones. Llegó a las acciones. Cosa que en su momento no se le pudo comprobar a Dan Schneider, más allá de las insinuaciones indirectas, situaciones molestas, las fiestas que organizaba después de las grabaciones, esas filias que tenía y todo ese rollo. Pero él no, Kricfalusi llegó a niveles que no debió de haber llegado, o sea, que no se le debió de haber permitido llegar. Exactamente, y te digo... se sabe perfectamente que los 90 fueron una década muy caótica. Yo tengo una duda, Chucho, quiero tu opinión. ¿Por qué Nickelodeon? O sea, ¿por qué en esa época, por qué en esos 90, entrando a los 2000, por qué Nickelodeon se llena de este tipo de personas que son prácticamente depredadores? No solamente está Kricfalusi, no solamente está Dan Schneider, también estaba, por ejemplo, Brian Peck. Con lo que le hizo Drake Bell. Con lo que le hizo a Drake Bell. Porque, digo, no quisiera como estigmatizarlo, pero se sabe que Hollywood, se sabe que la industria del entretenimiento, pues sí está desgraciadamente llena de muchos depredadores que andan por ahí rondando, muchos de los que quizás incluso al día de hoy no sabemos. Pero ¿por qué específicamente Nickelodeon tú crees que haya tenido esta ola de depredadores como, por ejemplo, ellos tres? Yo no diría solamente Nickelodeon. Creo que la verdadera pregunta es ¿por qué la industria del entretenimiento infantil? Esto lo llegué a platicar con una amiga en su momento. Y lo que se sabe al final de cuentas es la industria del entretenimiento infantil te da dinero. Es una industria muy redituable. Tanto hacer caricaturas, porque al final de cuentas también la mercancía vende, tanto como hacer series. Es barata de hacer en el caso de las sitcoms. Es redituable en términos monetarios y pues digamos que tienes o sea, para muchas cadenas es fácil, o sea, es como dinero que puedes hacer. La cosa es que casi nadie quiere hacerlo. Realmente las personas que trabajan haciendo entretenimiento infantil en los 90s y todavía podría decir 2000, 2010 son personas a las cuales no les importa el bienestar de las personas que van a consumir este producto. Evidentemente. Evidentemente. No les importa. Lo que quieren es el dinero fácil. Se dice mucho que los escritores de sitcoms, que son como para Nickelodeon o para Disney y demás, son personas que trataron de hacer una carrera en otras sitcoms para adultos, pero fracasaron, entonces tuvieron que refugiarse. Pero entonces trasladan esos contextos donde no pudieron triunfar hacia el contenido infantil. Claro. Se dice mucho eso. Y es eso, o sea, no hay el número total de personas que se dedican a hacer tanto caricaturas como series infantiles, live action, que sí tienen un control total y que al mismo tiempo conocen perfectamente al público y que saben producir este tipo de contenidos para el público es mínimo. Entonces, al final de cuentas, cuando hablamos de caricaturas, estamos hablando de personas de 20, 30, 40 años que se cansan de dibujar, ponle tú, Minions todo el día. Y lo primero que quieren hacer cuando dejan de hacer un Minion es encontrar mil y un formas de vengarse de lo que están haciendo, ¿no? No es una industria que te permita ser creativo al 100%, es una industria al final de cuentas que te limita en ciertos aspectos. Claro. ¿Y qué pasa cuando tienes a una persona mentalmente inestable en este tipo de lugares? Lo ve como un lugar perfecto para volverse un depredador. Exactamente. Yo no digo nada más que sea Nickelodeon, o sea, también yo diría que es en cualquier lugar en el cual se trabaje con un público infantil o se trabaje para un público infantil. Ese es el riesgo. Sí, Hollywood tiene sus trapos sucios, Hollywood tiene sus problemas, al igual que, o sea, no existe industria que no los tenga. Sí, claro. No existe ninguna industria que no tenga este tipo de problemas, ¿no? Pero conforme avanzan los años y conforme avanza el tiempo, uno se da cuenta de eso, de que
a las personas que producen contenido infantil no les importa realmente el bienestar de los niños. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que ven es símbolos de dinero en sus rostros. Dicen, esto lo hago rápido. Ya. Ok, entonces, pues al final no hubo consecuencias. Al final no hay consecuencias. Y me gustaría nada más como añadir una cosa aparte. Uh-huh. Uno creería que el caso de Kricfalusi es simplemente un caso aislado. Uh-huh. Okay. Que es algo que pasó nada más y que no se va a repetir, ¿no? Es triste darte cuenta después de un muy buen rato de que todavía en pleno 2025 tenemos un montón de historias así. No de abuso directamente, sino de la otra parte de Kricfalusi, que es la actitud cultista. ¿Cultista? Cultista. Por desgracia han habido muchos casos, inclusive en este mismo país, de actitud de series animadas, de películas y de otros proyectos también animados, Uh-huh. en los cuales las personas que están a cargo tienen una mentalidad de culto. Ajá, de yo soy el Mesías, ustedes me deben una especie de respeto, ustedes me deben casi su vida, y crean un culto a su personalidad, a lo que son, a lo que hacen. Uh-huh. Y muchas de esas personas todavía también tienen ese tipo de todavía siguen ahí con proyectos y demás. Uh-huh. Uh-huh. Y te digo, han pasado también en este mismo país. Aquí en este mismo país. Muchas de estas historias, pues, por desgracia no salen a la luz, por ende no se pueden hablar de ellas. Claro, sí. Pero, sí, porque puede tener consecuencias. Porque pueden haber consecuencias. Pero sí, es triste saber que medios tan lindos como la animación tienen a personas completamente nefastas trabajando detrás. Totalmente. Amigo, hablando precisamente de animación, hay un caso que me gustaría que me contaras, si estás de acuerdo. Claro. ¿Qué pasa cuando un animador plasma con su lápiz un crimen que años después nadie se imaginaría que iba a cometer? Este es también un caso muy fuerte. Este es un caso muy fuerte. Mira, un poquito de contexto rápido, nada más. Cuando hablamos de arte, en general, uno tiene este momento en el cual tiene que separar el arte del artista, vaya, ¿no? Es este debate enorme que se habla a menudo, muchas veces. Entonces, se sabe que, te lo dije al inicio del podcast, o creo que te lo dije fuera de... se dice que el arte más hermoso viene de los momentos más oscuros. Sí, me lo dijiste. Ajá, sí. Pero cuando el arte es oscuro, hay una de dos. O es una forma de lidiar con un trauma emocional que uno tiene adentro, uh-huh, o es una llamada de atención. Uh-huh. En mis años he conocido múltiples personas que han utilizado el arte como una forma de aliviar traumas que tienen o que están cargando muy adentro de ellos, ¿no? Se le llama vent art en su momento, o sea, es personas que fueron víctimas de algún tipo de trauma, uh-huh, y que utilizan el arte solamente para ventilar un poquito el cómo se están sintiendo por dentro, el cómo se están consumiendo por dentro. Uh-huh. Y eso pues puede ser controversial o no. Algunas personas las ayuda y les hace sentir mejor. Otras personas como que tienen una relación un poquito fuerte con ese tipo de cosas. Pero pues es una terapia psicológica o psiquiátrica que muchas personas utilizan. Uh-huh. Uh-huh. En este caso, en el de la persona que vamos a hablar a continuación, de Blake Leibel. Blake Leibel es un personaje. Es un personaje. Ajá, y utilizo un poquito esto del vent art, porque si bien no es técnicamente una forma de lidiar con un trauma, su perfil psicológico es muy complicado de analizar, porque no sabemos al 100% el detrás de su motivación, el cómo estaba él lidiando con estas cosas. O sea, sabemos con lujo de detalle lo que hizo, porque lo dibujó. Pero... Ajá. O sea, creo que años antes, ¿no? Sí. Hizo un cómic. Uh-huh. Él no hacía manga, él hacía cómic, ¿cierto? Sí, él hacía cómic. Él hacía cómic y dibujó prácticamente una escena que repetiría años después, ¿cierto? Correctamente. Ok. Entonces, te cuento rápidamente un poco esta historia. Por favor. Ok, Blake Leibel al final de cuentas era una persona que
En su momento tenía todo, ¿no? Era animador, ilustrador, había crecido evidentemente con una familia tanto que se veía normal, con lujos, riqueza y muchas otras cosas más. Ujú. Era una persona que lo tenía todo, se puede decir perfectamente que lo tenía todo. Ujú. Entonces, la cosa es que sus padres, su padre, que era Lon Leavell, era un magnate inmobiliario. Ujú. La razón por la cual él podía permitirse tener esta vida de lujos. Ajá. Ujú. Y su madre también venía de una familia de constructores. Ellos mismos armaron su casita y le dieron una mansión directamente a Blake desde niño. O sea, tenía todo prácticamente para Ujú. él, tenía a su disposición dinero, tenía propiedades, o sea, no le sufría. No le sufría. Pero como sabemos perfectamente en estas familias de alta alcurnia, hay un problema muy grande, ajá, que es cuando llega la hora de saber quién se va a quedar con bienes, propiedades, negocios y empresas. Y en este caso, la persona que se quedó con todo esto fue el hermano mayor de Blake. Ajá. Ok. Cody. Él heredó principalmente empresas, propiedades, terrenos, y Blake al final de cuentas tuvo que hacer su propio camino, crear sus propias cosas. Ujú. Entonces él, sabiendo que tenía los contactos y la forma de mudarse y la forma de moverse, perdón, se fue a Los Ángeles buscando una carrera en Hollywood. Ujú. Entonces él al final de cuentas se trataba de posicionar como un artista alternativo. Ujú. Ujú. Su arte no era bonito de ver, se puede decir así. A él le interesaba mucho tanto la ciencia ficción, las novelas gráficas un poco más violentas, un poco más crudas. Él no quería entregar cosas estilo Pixar o estilo Disney. Ajá. No quería como hacer contenido que fuese agradable para todos. Él quería como demostrar un trazo crudo, un trazo cruel, un trazo... Sí, algo alternativo. Algo alternativo. Piensa más en Spawn. ¿Conoces Spawn? Mm, Los cómics de Spawn. me suena. Ajá, o Punisher. Ah, sí, claro, sí. En 2010, él coescribió una novela gráfica llamada Síndrome. Ajá. Ujú. Y en esta novela gráfica se habla de un asesino en serie que drena la sangre de sus víctimas para así curarlas. Ujú. Y pues era una historia poco convencional. Estamos hablando de una historia en la cual no tienes a un héroe como protagonista, tienes a un villano haciendo actos atroces. Ujú. Y la gente dentro del mundo de la novela gráfica aplaudió esta idea. Le mencionaron que era como visceral, increíble, llamativo, algo provocativo, muy interesante. Ujú. Ujú. Entonces, pues se buscó llenarlo de premios, se buscó llenarlo de reconocimientos, y eso fue lo que catapultó, digamos, en cierto aspecto la carrera de Blake. Ajá. Ujú. Entonces él ya para entre 2010 a 2014, él ya tenía como esa vida de ensueño a la cual ya estaba acostumbrado desde chico, pero ahora por su propio mérito. Ujú. Era, de nuevo, el enfant terrible de Hollywood y de las novelas gráficas. Puedes darle fiestas con excesos, con lujos, alcohol, un montón de personas, cualquier cosa que tenga a su disposición. Ujú. Y en 2014 él conoce a Iana Kasian, que Ujú. era una modelo de 27 años ucraniana, ex abogada. Ambos se conocen, se enamoran, empiezan a vivir juntos en una mansión en 2015 al lado de West Hollywood, y tienen una hija en 2016. Diana. Diana, exactamente. Entonces esto ya suena a una historia en la cual una persona encuentra su propio camino. Digamos que, mira, si esto fuese Monopoly, Blake hubiese empezado en las casillas azules, todos los demás en la sala de inicio. Pero Blake ya tenía absolutamente una vida recorrida Ujú. a una joven edad. Ujú. Pero pues nadie sabía al final de cuentas lo que iba a pasar. Y como si fuese una profecía, lo que había mostrado en Síndrome se volvió realidad. Llega mayo de 2016. Blake ya tiene a su hija, tiene a su familia, tiene su mansión, una mansión amplia. El orden cronológico es el siguiente. Ujú. El 23 de mayo, Blake llega a casa completamente enojado, a discutir directamente con su, en ese entonces, novia, esposa, podemos dejarlo así. Ujú. Ella a 3 semanas antes había dado a luz a su hija. O sea, estaba pequeñita. Estaba pequeñita, era una bebé recién nacida al final de cuentas. Ujú. Entonces, él llega a la casa completamente enojado, paranoico, celoso,
porque tiene rumores o empieza a sospechar de que ella le está siendo infiel. Entonces la discusión va subiendo, va subiendo, va subiendo, escala de tal forma en la cual se pone violenta. Y una vez que una discusión se pone violenta, hay dos consecuencias directamente. O trata uno de alejarse lo más que se pueda, o llega a un punto en el cual no hay vuelta atrás. Una consecuencia de la cual uno se arrepiente de por vida. Claro, sí, sí entiendo. Entonces, pues al momento de empezar a discutir y al momento de que esto explota, toma a Yana, de pronto la somete y simple y sencillamente decide por 3 días enteros de una forma tan brutal y tan gráfica que créanme que sí, por eso se menciona mucho que fue un presagio lo que dibujó en el cómic de Síndrome. Okay. Recordemos que hacía el personaje principal en el cómic de Síndrome. Era un villano el cual tomaba a sus víctimas y las drenaba hasta dejarlas vacías por completo. ¿Eso hizo con su esposa? Eso hizo con su esposa. Pero no digamos en ese orden. Ok. Entonces, sí, no podemos ser tan gráficos, pero sí. No podemos ser tan gráficos, claro que sí. Pero entonces sí, del 23 al 26 de mayo, Libel tomó a Yana, le arrancó el cuero cabelludo, la mató y al mismo tiempo tomó varios utensilios y con ello la drenó por completo. Entonces, cuando el 26 de mayo la policía llegó directamente a su mansión para investigar qué estaba pasando, encontraron el cuerpo de ella envuelto en una sábana de Mickey Mouse. Ella no murió inmediatamente, que fue lo peor. Su muerte fue lenta, dolorosa, y encontraron al mismo tiempo que había sangre y un montón de cosas por todo el departamento. Entonces, inclusive partes de ella, partes de sus extremidades, estaban tiradas y regadas. En la casa. En la casa. Él no solamente él mutió su oreja, mutió algunos cuantos de sus dedos y los dejó esparcidos entre la basura. ¿Qué hizo él o cómo lo encontró la policía? Lo encontraron en una barricada en su dormitorio. Como que no estaba... O sea, como que no estaba en esos mismos sentidos y todavía se sentía eufórico. Todavía sabía sabía lo que había hecho, pero no sabía cómo detenerse. O sea, digamos que todavía estaba en este estado de euforia total en el cual tenía que hacer algo todavía. No tenía esa rabia contenida. No se había contenido esa. Qué horrible. Oye, tengo una duda en esa parte de la historia. ¿Sabemos qué pasó con su bebé? Él fue arrestado, al final de cuentas lo encuentran con cortes superficiales en las muñecas, lo encuentran igualmente, él trató de llevar una coartada relacionada, pues evidentemente para que a acabar con su vida, amenazó con acabar con su vida también durante todo ese proceso. Y lo que sucedió con su bebé es que al final de cuentas la recogió Servicios Infantiles. Ok. Afortunadamente no le hizo ningún daño. Afortunadamente no hubo ningún daño hacia su hija, pero encontraron a su hija en una condición grave. Sí, no la atendía, me imagino, durante esos días, ¿no? Y era una recién nacida. A Leibel lo declararon culpable en 2018 tras un juicio que tuvo evidencia forense. Lo declararon culpable de asesinato en primer grado y al mismo tiempo mayhem agravado, que lo podemos traducir directamente como, pues, digamos, un intento criminal brutal. Okay. Y con esto se le dio una sentencia de pues cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional. O sea, él sí está en cárcel. Actualmente, o sea, él le tuvo que pagar a la familia de Yana Kassian alrededor de $41.6 millones como compensación económica en 2019, que pues a él no le costó pagar debido a que estamos hablando de una persona que ya tenía los nexos, fortuna, dinero y demás. Pero no se le ha dado hasta este momento esa oportunidad de pues salir de prisión o conseguir una condena menor. Todavía sigue dentro de la prisión estatal de Sentinel en California. Y como dije, la cadena es perpetua. Qué brutal. Fíjate lo interesante que es cuando una persona pasa de la imaginación, porque este cómic, Espécimen, del año 2010, sí, lo escribe, lo dibuja
¿Y quién se imaginaría que años después haría totalmente real eso que había dibujado, eso que se había imaginado, eso que había escrito? Está muy, muy fuerte. Se describe a Blake como una persona inestable, ¿no? Ajá. Como una persona que desde chico fue controladora, impulsiva. O sea, estamos hablando de una persona que desde un inicio él estaba acostumbrado a tener la razón en absolutamente todo. Ujú. A una persona cuyo punto de quiebra fue el hecho de que no se iba a quedar con la fortuna de su familia. O sea, Entonces, por ahí empezó todo. por ahí empezó todo. Ajá. O sea, estamos hablando de una persona que le guardó rencor a su hermano por muchos años, por eso, por esa simple decisión, de por qué él sí y yo no. Ujú. Eso sumado a esa costumbre de puedo obtener todo, puedo recibir todo. Repito, la alegoría del Monopoly empezó en las casillas azules. Ujú. Pues construyen una persona que no tiene una tolerancia directamente a la frustración. No hay una tolerancia a fallar, no hay una tolerancia a frustrarte, no hay una tolerancia a resolver un problema o algún tipo de conflicto. Ujú. Ajá. El hecho de que una discusión relacionada a celos haya escalado de una forma tan drástica, ajá, y de que la tortura haya durado mucho más que la propia discusión, es increíblemente perturbador. Ajá. O sea, y hubo tanto testimonios y personas que trataron de analizar su comportamiento, ¿no? De personas que mencionaban si estaba loco, ver si había patrones de una conducta agresiva o de una conducta que mencionara, o sea, algún tipo de, ¿cómo decirlo?, advertencia, Ujú. ¿no?, hacia su actuar. Pero no, o sea, la personalidad de él era como un enigma. Ajá, estamos hablando de que fue un arrebato en el cual perdió el control. Pero no había, o sea, se dice eso, no había algo que detonara directamente este actuar tan violento. Ujú. Entonces, o sea, después de que se le hizo un examen psiquiátrico y demás, trataron de alegar su defensa como algún trastorno, algo así como lo de Kricfalusi, ¿no? De Ujú. tendrá bipolaridad, tendrá algún tipo de trastorno psicótico, esquizofrenia o algo así, pero no hubo ningún pues testigo psiquiátrico creíble. O sea, al final de cuentas era una persona, entre comillas, normal. Ajá. Ajá, que actuó simple y sencillamente por esa poca tolerancia a un evento que lo frustró. Ujú. Y muchos atribuyen a que él tenía una mente muy creativa y que él tenía estos trazos bruscos y demás como una forma de premonición, ¿no? De que él estaba buscando la forma perfecta para atacar y hacer esto. Ujú. Pero es lo que te digo, o sea, cuando hablamos de arte, hay personas que no saben difuminar directamente esta línea tan delgada que hay entre la realidad y la ficción. Ujú. En mi opinión, sí debió existir algún tipo de inestabilidad mental entre lo que hizo, por lo que hizo Blake. Ujú. De hacer o recrear lo que hizo en su novela gráfica en la vida real. O sea, debe existir algún tipo de cosa allí, pero pues por desgracia eso no lo sabremos. Ujú. Porque era lo que te decía, muchos utilizan el arte como una forma de pues entrar en paz con sus conflictos más internos. Ujú. Otros lo utilizan simple y sencillamente también como expresión pura. Ujú. Ujú. Y hay gente que pues también quiere utilizar el arte como una forma de saciar sus impulsos más oscuros. Ujú. Que también llega a ser válido. Digamos que llega a ser válido. Pero cuando estamos hablando de una persona que no puede diferenciar la línea entre la realidad y la ficción, sí encontramos algo mal en esa persona. Ajá, muchos dirán que es maldad pura, Ujú. otros dirán que es un trastorno psiquiátrico o algunos otros más dirán que pues, o sea, yo al menos creo que no son cosas de perdí el control. Sí, O sea, ¿no? para llegar a ese tipo de niveles no es que pierdas el control y ya. Tiene que haber un algo. Pero por desgracia en el caso de Blake no lo sabremos. Pues yo creo que el haber plasmado antes, años antes en papel, lo que hizo posteriormente en la vida real, me da la impresión, no es de que ya lo tuviera planeado, sino de que vio el momento exacto en el cual podría recrear algo que había estado en su imaginación todo el tiempo, que es esta novela gráfica que se llama Specimen, que sale en el 2010, si no me equivoco. Sí. Y siento que fue la oportunidad, pues simplemente para desbordar todas las emociones que tenía, pero más allá de eso, coincido contigo en que ya él tenía algún trastorno, algo que lo orilló a hacer esto, porque digo, hay mucha gente que está en este medio
haciendo arte a través de cómics, manga, etcétera, y no llevan a la vida real No vamos lo lejos, que o sea, hacen. película serie B. O sea, Ajá. en las películas series B vemos un montón de escenas gore, podríamos decirlo. Ajá. Ajá, vemos muchas escenas evidentemente violentas, pero es una forma también de expresión creativa y estamos hablando de gente que hace escenas de este tipo Sí, y por no lo llevan expresión, a y no lo la... llevan a la realidad. No, claro, Ajá. porque tienen perfectamente definida esa línea entre la imaginación y lo que es la realidad. Ajá. Y él no tenía dividida esa línea. Él decidió en ese momento traer su novela a la vida A la real realidad. con la peor persona que pudo haberlo hecho. O sea, digo, no debió de haber hecho con nadie, pero escogió a la peor persona que pudo haber elegido, que fue a la mamá de su hija, a su esposa. Fíjate que esta historia la puedo ver como un paralelismo Ajá. con el caso de un luchador muy popular entre a mediados de los 2000 llamado Chris Benoit. Ajá. Chris Benoit. Chris Benoit, Ajá. un luchador canadiense que llegó a trabajar para esta empresa muy popular llamada la WWE. Ok. Actualmente mencionar a Chris Benoit en los eventos de la WWE está prohibido, está vetado. O sea, Ok. su nombre es algo que no se puede mencionar e incluso se borró cualquier tipo de registro de él en los anaqueles de la WWE. ¿Por? Principalmente porque cometió un crimen similar al que estamos hablando, del de Blake. Un crimen muy Esa similar. historia no la conozco, ¿eh? Fíjate, Benoit fue un luchador muy popular. En su momento llegó a destacar bastante y se le reconoció como uno de los mejores del mundo en ese entonces. Era un talento que no te podías perder. Ujú. Y dicho y hecho, llegó a estelarizar y a ganar múltiples campeonatos. Estelarizó pagos por evento, ganó campeonatos, o sea, fue reconocido mundialmente. Inclusive llegó a trabajar aquí en México y en Japón unas cuantas veces. Ajá. Entonces sí, y a Benoit se le conocía como una persona amorosa, una persona completamente afectuosa con su esposa, con su hijo, con todos alrededor, con sus amigos. Ujú. Pero conforme fue avanzando el tiempo notaban que algo estaba mal con él. Ujú. Ujú. Tenía arrebatos paranoicos, ¿no? Pues decía que alguien lo estaba siguiendo. O sea, mencionaba que no se sentía a gusto conviviendo con la gente mientras más avanzaba y mucha gente empezaba a sospechar como de que algún tipo de trauma le había pasado. Ajá. Ajá, y estamos hablando de una persona joven. Ujú. Estamos hablando de que una persona joven, de 35 a 40 años. Ujú. Y de pronto, una noche antes de un evento en el cual se tiene que presentar, él no llega al evento. Sus promotores y demás, los promotores de la empresa de WWE, se preocupan por él, empiezan a llamar por teléfono a sus amigos y demás para ver dónde está, llaman a su casa, no responde. Uh-huh. Y al momento en el cual llega la policía a su casa, porque están preocupados por él, Ujú. lo encuentran sin vida. ¿A él? A él. Uh-huh. Y al mismo tiempo encuentran sin vida también a su esposa y a su hijo. No. ¿Qué sucedió al final? ¿Su hijo tenía cuántos años? Su hijo era joven, 7, 8 años. Uy, era un Su hijo niño. era muy joven. Ajá. Uh-huh. El mundo de la lucha libre, al momento de conocer esta noticia, reaccionó de una forma estoica. O sea, habían perdido un gran talento y primero se creyó que había sido como un crimen, que alguien había allanado su casa o algo similar, ¿no? Entonces se hizo un tributo inmediatamente al día siguiente hacia la memoria de Chris Benoit. Sin saber nada, Sin saber sin nada tener contexto de qué había pasado realmente. Sin tener el contexto. Se hizo un tributo hacia su memoria. Varios luchadores muy populares, el propio John Cena aparece en cámara hablando de lo importante que es Benoit, etcétera, 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 ¿no? Y por lo que dijiste al principio, nada más retomando, después fue prohibido totalmente su nombre. Exactamente. No, man. Esto es como un poquito la ironía cruel de esto, en este caso, ¿no? Ajá. Sale este tributo, sale el dueño de WWE a hablar de lo importante que es Chris Benoit y de cómo todos están, pues, conmovidos, consternados por esto. Claro. Y de pronto sale la información forense. Uh-huh. Benoit tuvo un arrebato violento después de una discusión con su esposa. Ok. Uh-huh. Entonces él decidió amarrarla, golpearla y también terminar con su vida. E inmediatamente después fue al cuarto de su hijo e hizo exactamente lo mismo. No manches. Se trató de deshacer de los cuerpos, no logró hacerlo, y al momento de darse cuenta lo que había hecho, fue a su gimnasio privado y ahí digamos que se colgó con uno de los aparatos. Uh-huh.
Y principalmente el momento que esta información sale a la luz, el mundo de la lucha libre cambia por completo. Se veta inmediatamente el nombre de Chris Benoit. Nunca trabajó, nunca existió, no hicimos ese tributo. Eso no pasó. Se prohíbe el lunes siguiente sale el dueño de WWE. ¿Tú sabes si hay imágenes del tributo? Todavía hay videos e imágenes. Y de John Cena pronunciándose. Ajá. Recognizing the career of Chris Benoit. However, now some 26 hours later, the facts of this horrific tragedy are now apparent. Therefore, other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name tonight. On the contrary, tonight's show will be dedicated to everyone who has been affected by this terrible incident. Y al mismo tiempo sale Vince McMahon, el dueño de la empresa, a mencionar como, ok, debido a que ahora lo que sabemos, esta información que acaba de salir, el nombre de Chris Benoit está completamente prohibido dentro de esta empresa, estamos consternados por lo que acaba de pasar y pues mantenemos una disculpa, nuestro trabajo es mantener el entretenimiento deportivo, bla, 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 bla. Chris Benoit no existe. ¡Qué brutal! Ahora, estamos hablando de una persona que no tenía pues un historial de un comportamiento violento. Ajá. Estamos hablando de una persona que lo que decían sus amigos y familiares es que no había actuado de una forma violenta con su pareja. Ajá. El ser violento lo hacía solamente en el ring porque él tenía un estilo muy tosco, muy agresivo. Entonces aquí yo estoy donde te pregunto, ¿tú qué crees que fue lo que detonó eso? Yo creo que ya tenía esos antecedentes, llamémosle psicológicos, y solamente fue un detonador el que hizo que cometiera todos estos actos. Y entiendo la parte del paralelismo, ahora sí lo entiendo perfectamente bien con la historia anterior, ya que en la historia anterior una persona pasa del cómic a cometer un crimen en la vida real basado literalmente en el cómic. Uh-huh. Y en esta parte de Chris Benoit, creo que el paralelismo es un personaje que tenía perfectamente dominado, que era exitoso, que era un personaje que era rudo, que ejercía, se imponía en el ring, que era un personaje fuerte. En algún momento creo que perdió esa línea de la realidad, algo se quebró entre la realidad del ring, o sea, la fantasía del ring, y lo llevó a su casa. La diferencia entre el caso de tanto Blake como el caso de Benoit es que en el caso de Benoit sí sabemos qué fue lo que orilló eso. Ah, ¿sí? Uh-huh. Ok. Te digo, Benoit no tenía antecedentes violentos. Ajá. Sí tenía discusiones, como cualquier persona con su pareja. Sí, lo normal, evidentemente, y demás. Pero hubo dos factores que impulsaron directamente esto. ¿Qué fueron? Uh-huh. El primero fue el fallecimiento de uno de sus amigos más cercanos. Uh-huh. De su mejor amigo en específico, que fue el luchador Eddie Guerrero. Eddie Guerrero fallece de un infarto. Era mexicano, ¿no? Mexicano-chicano. Sí, uh-huh. sí. Eddie Guerrero fallece. Ajá. Y Benoit fue de los más afectados por la muerte de él. Ajá. Eddie Guerrero tenía problemas con ciertas sustancias. Uh-huh. Y se dice que Benoit iba directamente todos los días a la casa de Eddie Guerrero, lloraba y que se sentía tan mal, o sea, que tenía largas conversaciones con él mismo dentro del cuarto de Eddie. Y que muchas veces lo llegaron a ver abrazando la almohada de Eddie llorando. Ajá, y de que desde ese punto no volvió a ser el mismo. Porque estaba acostumbrado a la presencia de ese amigo en el que siempre estaba, con el cual siempre... Sí, salían, platicaban, etc. La segunda cosa que detonó directamente esto fue el mismo estilo de lucha libre que llevaba. Benoit tenía un movimiento que hacía en todas las luchas. Todas, absolutamente todas. Se paraba en la tercera cuerda y se aventaba desde la tercera cuerda del ring para darle a la persona que estaba en la lona un cabezazo. Estamos hablando de una altura más o menos, pues sí, 3 metros. 3 metros ya con la persona arriba. Aproximadamente. Y una persona que cae directamente con la cabeza primero. O sea, como plomo. Uh-huh. En ese entonces el mundo de la lucha libre no sabía de las afectaciones que puede tener uno al recibir múltiples golpes en la cabeza. Ok, ya. Exactamente. Y Benoit lo hacía, no solamente lo hacía así, lo hacía hacia afuera del ring, lo hacía recibiendo impactos de objetos como sillas, campanas y demás. Y eso fue lo que empezó a darle como estos arrebatos paranoicos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces,
lo que se dice cuando ya por fin pudieron hacerle como un scan directo a su cerebro después de su fallecimiento, es que él a una corta edad, a los 35 años, él ya tenía el cerebro de una persona con Alzheimer de 70 años. Ya estaba padeciendo de estos problemas. Inmediatamente lo que hicieron los medios fue que trataron de vincular las motivaciones de Benoit por una ira de esteroides. Sí. Es un luchador, seguramente se mete sustancias, seguramente usa esteroides, y los esteroides sabemos perfectamente que el abuso constante de ellos crea un arrebato violento. Sí y no. Se dice. Ajá. Sí y no. Sí, porque, bueno, hasta donde yo sé, estas sustancias elevan temporalmente algunos niveles en tu cuerpo, como por ejemplo la testosterona, Exactamente. la cual no precisamente te hace violento, tal cual, pero sí eleva esos niveles, pero es temporal, no es permanente. Incluso si no se llega a tratar, pues puede haber incluso una baja brutal de testosterona. Sí. Es lo que sabemos ahora, estamos hablando de investigaciones en 2005. ¿Sabes qué es lo que creo yo? Y que creo en ese momento no le convenía a la lucha libre que se supiera o que se hiciera más grande este caso. Lo que sí creo que lleva una afectación muy fuerte son los golpes en la cabeza. Exactamente. Ahí sí, porque ha habido casos de seriales confirmados que después de llevar un golpe en la cabeza muy fuerte, ya sea en la infancia, juventud o la edad adulta, cambian radicalmente la forma de pensar y ver el mundo, y es cuando llegan a cometer estos actos tan atroces. Y creo que el caso de Benoit va más por ahí. Exactamente. O sea, al hacerle los estudios, hacerle una tomografía, un análisis a su cuerpo, a su mente y demás, sí se dieron cuenta de eso, de que estaba teniendo muchas afectaciones psicológicas, pero no estaba diagnosticado porque él era como, es un dolor de cabeza, se me va a pasar. Ajá, es un analgésicos y ya. Entonces sí, ese caso en específico cambió mucho, un poquito la forma en la cual las políticas de bienestar de la lucha libre se llevaban. Sí, sí. Y dicho y hecho, o sea, pero eso al final de cuentas no exentó el hecho de que el nombre de Benoit está completamente vetado. Sí, no, y tampoco lo deja o lo hubiese dejado sin responsabilidades de lo que hizo. Exactamente. Ajá. Lo que se dice es que, pues, bajo una cronología más exacta de varios de sus cercanos, es que se cree que el arrebato por el cual empezó a actuar de una forma violenta fue que, repito, era una persona de 30 a 35 años que tenía el cerebro de una persona enferma de Alzheimer de 70 años. Por los golpes. Por los golpes. Que se empezó a sentir paranoico en su propia casa. Y de pronto dejó de reconocer a su esposa y a su hijo. Y los empezó a ver como personas que lo querían atacar. No. Entonces él actuó en defensa propia, siendo una persona mucho más grande. En su mundo. En su mundo. En su mundo actuó en defensa propia. Exactamente, en su mundo actuó en defensa propia, siendo una persona más fuerte, más grande y demás. Hizo lo que hizo, y al momento en el que vuelve en sí del arrebato, se da cuenta de lo que acaba de hacer y decide terminar con su vida. Imagínate la crudeza de salir a la realidad para él. O sea, imagínate lo crudo de regresar de ese shock o de un estado de paranoia total. De esa laguna, y de pronto ver a las dos personas que seguramente más amaba en la vida sin vida por actos que cometió él con sus propias manos. Correcto. Qué brutal. Es brutal, es agresivo, es sumamente fuerte. Y te digo, el mundo de la lucha libre cambió para siempre. Sí, no, Las políticas de bienestar se volvieron más estrictas. Todavía a mediados de los 2000 era común de que muchos luchadores entraran al ring completamente intoxicados con cualquier tipo de sustancia. Y en 2005 se volvió mucho más pesada la política de salud. Tienes que entrar al ring en tus 5 sentidos completamente sano. Limpio. Completamente limpio. Entonces, pero la cosa es que lo de los golpes en la cabeza se fue, digamos, como que primero lo trataron de negar. Los luchadores más viejos han tratado de decir o mencionar que los estudios tomográficos relacionados a los golpes y demás son falsos y que ellos ya recibieron muchos y están bien. Pero muchos ya más expertos han dicho, pues, o sea, Benoit tenía este daño general. ¿Cuánto daño tengo yo? ¿Cuánto daño yo he recibido en mi cabeza por
por un golpe mal dado, por una caída mal dada, por un impacto mucho más fuerte del normal. Pues es que evidentemente tantos golpes, o sea, yo no soy fan de la lucha libre, pero sí he visto, se dan con unas sillas, lo mismo que se avientan una mesa en la cabeza o lo mismo que hacía Benoit, aventarse directamente de frente y recibir el golpe en la cabeza. Exactamente. Entonces, sí está el caso de un luchador que es Chavo Guerrero, que en la entrevista sí menciona que el caso de Benoit lo afectó tanto que él se empezó a hacer estudios seguidos para saber qué tantos problemas tenía en su cerebro. Sí, es probable quizás médicamente, pienso yo, que no todos tengan el mismo efecto. O sea, somos entidades biológicas diferentes, muy diferentes a pesar de que somos iguales. Pero al final sí existe una diferencia. Entonces, lo que afectó a Benoit seguramente no afectó a otros tantos luchadores profesionales que llevan este tipo de golpes en la cabeza. Sí, exactamente. Pero pues al final nuestra cabeza es un lugar tan mágico y al mismo tiempo tan peligroso a la vez. Y tan oscuro. Y tan oscuro. Ajá. Yo lo sé de primera mano. O sea, a los 7 años yo recibí un golpe en la cabeza muy fuerte que gracias a esto tengo que utilizar lentes de por vida, ¿no? Okay. Entonces, sí. Es eso. Un impacto en la cabeza puede afectar tu visión, tu habilidad motriz. Y tu psique. Entonces es eso, o sea... son casos fuertes. ¿Qué historias tan impactantes nos trajiste hoy? De verdad te lo agradezco mucho. Pues para las personas que no pensaban que se podía relacionar este tipo de arte que nos contaste al principio, los cómics, el manga, las caricaturas, todo esto, hasta la lucha libre. Con el mundo criminal, está brutal. O sea, de verdad qué grandes historias. Gracias de verdad, Chucho, por compartirlas, por regalarnos un poquito de tu narrativa, de tu tiempo y del conocimiento que tienes en todo este tipo de cosas. Me gustaría terminar pues más allá de agradeciéndote estar acá, pues también nuevamente, amigo, tus redes sociales, plataformas y pues dónde te puede buscar la gente. Seguramente después de todo esto que nos has contado va a haber mucha gente que quiere saber más de estas historias que cuentas. Ok, si quieren oírme más hablar un poquito de estos temas oscuros y demás que hay en nuestro día a día, pueden escucharme en mi podcast Reality Shock. Está de forma exclusiva en Podimo, está en los primeros 10 episodios, la primera temporada ya está subida. Estoy trabajando para que pues este año, si se puede, salga la segunda temporada. Si quieren ver mi trabajo un poquito más normal, el que no tiene que ver, el que no es tan oscuro, vaya. El que no es tan oscuro. En el cual analizo cultura pop y me hiperfijo con ella. O sea, estoy haciendo uno, por ejemplo, de la historia de la publicidad. Me pueden encontrar como La Zona Cero en YouTube y como LZC Oficial en Facebook, Twitter, Instagram, toda red social existente. Toda red social, sí. En esas redes sociales soy más relax, excepto en Twitter, ahí me peleo mucho. Pero en esas redes sociales soy más relax, ahí hablo un poquito más de otros temas más variados, películas, cine, bla, 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 bla. Pero si les gusta principalmente lo que platicamos en este podcast y demás, me pueden escuchar, los invito a escucharme en Reality Shock. Repito, de forma exclusiva en Podimo, y ahí tienen los temas relacionados a caricaturas, cosplay, propios reality shows, lucha libre, medicina, comediantes y muchas otras cosas más. Ok, perfecto. Pues nuevamente, amigo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Ya saben que nos ayuda muchísimo si lo comparten, si le dan un poquito de difusión al video, si le regalan mucho amor dándole like. Y pues ya saben, yo soy su amigo Fermex y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente para contar las historias que merecen ser narradas. Gracias.